tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con las comisiones de atención a víctimas y el rol que desempeñan en la reparación integral del daño. Para tal efecto, desarrollaremos esta cápsula a través de 5 grandes ejes temáticos. El primero lo abordaremos a manera de preámbulo o de contexto en torno a la reparación integral del daño. En un segundo momento hablaremos acerca de las autoridades y las resoluciones por las cuales se determina y se reconoce la calidad de víctima y se ordena la reparación integral del daño. En un tercer momento hablaremos acerca de quién debe cumplir materialmente hablando con todas y cada una de las medidas que conforman la reparación integral del daño. En el momento número 4 hablaremos acerca de la legislación aplicable en materia de atención, asistencia y reparación integral del daño a víctimas. Y finalmente abordaremos tópicos relacionados con las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y el papel que juegan en la reparación integral del daño y que se materializan a través de 3 principales instancias. Estas son la de asesoría, función de asesoría jurídica, la del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño, principalmente el de compensación, y el Registro Nacional de Víctimas. Pues bien, a manera de preámbulo, es importante señalar, tal y como hemos expuesto, que la reparación integral del daño comprende las medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y garantías de no repetición. Cada una de las medidas antes señaladas serán implementadas a favor de las víctimas o víctimas teniendo en cuenta 1. La magnitud o gravedad del delito o de la violación a los derechos humanos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante, tanto en lo individual como en lo colectivo. Dicho que ha sido lo anterior, cabe señalar entonces cuáles son las autoridades que emiten las medidas que componen la reparación integral del daño y las resoluciones a través de las cuales se ordenan, incluso también a través de las cuales se reconoce la calidad de víctima. Pues bien, la reparación integral del daño y el reconocimiento de la calidad de víctima son ordenadas a través de las resoluciones y autoridades siguientes. 1. A través de sentencias dictadas por jueces o juezas penales y civiles, tanto del orden federal como del fuero común, según corresponda, en tratándose esto de delitos, principalmente. 2. A través de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos de las entidades federativas y de la Ciudad de México. 3. A través de las sentencias de la Corte Interamericana y 4. A través de las resoluciones de los comités de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, habiéndose dictada la sentencia, la recomendación o resolución que ordena la reparación integral del daño, cabe preguntarse, ¿quién debe cumplir con las medidas ordenadas por conceptos de reparación integral del daño? La respuesta es la siguiente. Si se trata de sentencias dictadas por jueces o juezas, según corresponda, deberá reparar el daño, pues quien cometió el delito, o el sentenciado o sentenciada, según corresponda. Subsidiariamente, interviene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependiente de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, o las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas de las entidades federativas. Se trata de un tema del orden común, si quien cometió el delito o quien fue sentenciado no repara el daño. Ahora bien, si se trata de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes están obligados a reparar el daño son, por supuesto, las autoridades administrativas federales que cometieron la violación a los derechos humanos, como puede ser el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, y subsidiariamente
interviene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal si las autoridades federales no cumplen con la reparación integral del daño, ya sea de manera total o de manera parcial. En lo que no cumplan las autoridades federales, interviene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahora bien, también intervienen, por supuesto, autoridades gubernamentales de asistencia y ayuda social según corresponda. Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerza la facultad de atracción de un caso de violaciones a los derechos humanos de naturaleza estatal o de naturaleza municipal, quien debe intervenir en la reparación integral del daño, pues es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal. Si la recomendación la dictan las comisiones estatales de los derechos humanos, están obligadas a reparar el daño las autoridades estatales o municipales que hayan cometido las violaciones a los derechos humanos en un primer momento. Si éstas no lo hacen, entonces subsidiariamente serán las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas de las entidades federativas, así como las autoridades o instancias gubernamentales de ayuda y asistencia social, quienes intervendrán para reparar el daño. Excepcionalmente, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como las comisiones estatales de los derechos humanos pueden recomendar como parte de la reparación integral del daño al Congreso de la Unión o a los congresos locales que se legisle o se reformen o adicionen leyes federales o leyes locales según corresponda. En tratándose de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o de las resoluciones emitidas por los comités de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien debe reparar el daño es el Estado que es señalado como responsable internacionalmente. Si hablamos de México, entonces será el Estado mexicano, el gobierno mexicano, por así decirlo, y ello implica o vincula al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, al Poder Legislativo Federal y, de ser el caso, a las autoridades estatales o municipales según corresponda, puesto que es el Estado mexicano a quien se le imputa la responsabilidad internacional. Como hemos referido con antelación, existe una normatividad vasta para regular la reparación integral del daño. No obstante, para efectos prácticos centraremos nuestra atención en la ley reglamentaria del artículo 1 del párrafo 3 de la Constitución Política de la Constitución Política Mexicana, esto es, en la Ley General de Víctimas y las leyes de víctimas de las entidades federativas. Esto es, cuando la víctima es objeto de un hecho victimizante proveniente de delitos y autoridades federales, resulta aplicable la Ley General de Víctimas. Si las víctimas son objeto de hechos victimizantes provenientes de delitos o violaciones a los derechos humanos de naturaleza estatal o municipal, entonces resulta aplicable las leyes de víctimas de las entidades federativas y de la Ciudad de México. En suma, hay una Ley General de Víctimas y 32 leyes de víctimas a nivel estatal. Cabe señalar que los tópicos más importantes de las leyes generales de víctimas y de la Ley General de Víctimas y de las leyes de víctimas de las entidades federativas son los siguientes, que regulan el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial los derechos que tiene la víctima, en especial a la asistencia, a la ayuda provisional e inmediata, a gozar de las medidas de protección en su integridad, a la atención inmediata, al derecho a la verdad, de acceso a la justicia, de asesoría jurídica y, por supuesto, de la reparación integral del daño con debida diligencia. Establece también estas leyes de víctima los deberes y las obligaciones que tienen las autoridades para con las víctimas. Pues bien, habiendo ya abordado la naturaleza jurídica de la Ley General de Víctimas y de las leyes de víctimas a nivel estatal, cabe pues hablar acerca de las comisiones de atención a víctimas. La Ley General de Víctimas prevé a una comisión ejecutiva de atención a víctimas a nivel federal y comisiones estatales de atención a víctimas en el ámbito local. Estas tienen por objeto garantizar
promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la debida diligencia y a la reparación integral del daño, a través de 3 grandes ejes temáticos. 1. Estas comisiones ejecutivas de atención a víctimas funcionan a través de, principalmente, de la función de asesoría jurídica, la que tiene que ver con el fondo para el fondo de ayuda y de asistencia inmediata y provisional y de reparación integral del daño, y el Registro Nacional de Víctimas, también conocido como RENAVE. Ahora bien, la asesoría jurídica, ¿de qué se ocupa? Esta asesoría jurídica federal de atención a víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas fungen o funcionan en materia de procuración y administración de justicia penal y de procedimientos administrativos. Acorde al artículo 166 de la Ley General de Víctimas, la asesoría jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a víctimas, peritos, intérpretes o traductores, profesionales técnicos de las diferentes disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de la víctima. Al menos esto es lo que establece la ley. El artículo 167 de la Ley General de Víctimas establece que las funciones de la asesoría jurídica federal y local son las siguientes: coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia administrativa y de derechos humanos en el ámbito federal, a fin de garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. La asesoría jurídica de las entidades federativas tendrán, por supuesto, las mismas funciones en el ámbito de sus competencias. Pues bien, corresponde pues a las personas asesorías jurídicas lo siguiente: hacer efectivos los derechos de las víctimas, tramitar, supervisar o cuando se requiera implementar las medidas de atención inmediata, de asistencia, de atención y rehabilitación antes o después de que se condene incluso a la reparación integral del daño. También les corresponde asesorar y asistir a las víctimas en procedimientos ante las diversas autoridades. También le corresponde representar a las víctimas en procedimientos jurisdiccionales o administrativos derivados de un hecho victimizante. Acotamos pues el tópico que tiene que ver con esta función de asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de las comisiones. El siguiente tópico o la siguiente instancia fundamental es el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño, que está contemplado a nivel federal y a nivel estatal. Este fondo es el área responsable de efectuar los pagos que en su caso correspondan a las víctimas por los conceptos siguientes: por los recursos de ayuda y de asistencia inmediata y provisional, y los recursos que corresponden a las compensaciones por concepto de reparación integral del daño. Esta ayuda provisional e inmediata sirve para satisfacer las necesidades de alimentación, de aseo personal, de traslado, de atención médica, de atención psicológica, de alojamiento, a favor de las víctimas a partir de la comisión del delito o a partir de las violaciones a los derechos humanos. Intervienen, por supuesto, también instituciones públicas con naturaleza similar. Todo esto de acuerdo con la capacidad presupuestaria del fondo y la comprobación, según sea, de los gastos. Estas medidas de asistencia y atención, ojo, recalco, no sustituyen ni reemplazan a las medidas dictadas por concepto de reparación integral del daño. Y viene a mi mente, por ejemplo, casos como el de desplazamiento forzado interno, en el que de manera inmediata, ante esta contingencia provocada por el hecho victimizante, por la violación a los derechos humanos, se puedan las víctimas recurrir a este fondo de ayuda inmediata y provisional. Ahora bien, la tercera instancia, que también es de manera que también tiene mucha importancia y se armoniza con las dos anteriores de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, es el Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros similares en las entidades federativas.
De acuerdo al artículo 96, el Registro Nacional de Víctimas, también conocido como RENAVI, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos al Sistema Nacional de Víctimas. El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención y acceso a la justicia y reparación integral del daño. El Registro Nacional de Víctimas es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Las entidades federativas contarán con registros similares. El artículo 106 de la Ley General de Víctimas señala que el ingreso se hará por la denuncia. El ingreso de una persona al Registro Nacional de Víctimas se hará por la denuncia, la queja, la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, los organismos protectores de los derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento de los hechos. El artículo 109 señala que cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o de una violación a los derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro Nacional de Víctimas a través del formato único de declaración, también conocido como FUD, y los documentos anexos. La solicitud, ojo, la solicitud de inscripción de la víctima no implica de manera oficiosa su ingreso al Registro Nacional de Víctimas. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral, deberá realizarse el ingreso y seguidamente, a través de un procedimiento, la valoración por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador de las Comisiones de Atención a Víctimas. Se podrá entonces cancelar reinscripción en el Registro Nacional de Víctimas cuando, realizada la valoración, se advierta que la solicitud de registro es contraria a la verdad. Ahora bien, aquí también viene algo muy importante de lo cual ya hemos hablado. De acuerdo al artículo 110, el reconocimiento de calidad de víctima se realiza a través de las resoluciones o determinaciones de las autoridades siguientes. 1. Los juzgadores penales mediante sentencias ejecutoriadas o los juzgadores civiles. 2. Las personas juzgadoras de amparo de la materia civil o familiar que tengan elementos para acreditar que una persona es víctima. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de las entidades federativas también tienen esta potestad. Así también los organismos internacionales protectores de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los Comités de Derechos Humanos de la ONU. También la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter. Por supuesto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas. Y también el Ministerio Público puede o tiene también esta potestad. Ahora bien, como hemos señalado, el reconocimiento de calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos de ayuda, reparación integral y de compensación. Se señala también en la ley, en el artículo 68, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas con cargo al fondo estatal podrán realizar el pago de una compensación subsidiaria, esto en caso de que las víctimas de los delitos o el sentenciado no esté en condiciones de cubrirla. O en su defecto también, cuando se trata de autoridades federales, estatales o municipales que no den cumplimiento a la reparación integral del daño, lo hará de manera subsidiaria la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de estos mecanismos del Fondo de Ayuda y del Registro Nacional de Víctimas. Ahora bien, la obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir la reparación de alguna otra naturaleza, es decir, propiamente a quien le compete, que es a las autoridades que cometieron las violaciones a los derechos humanos. En conclusión, vean, ante un hecho victimizante proveniente de un delito o de violaciones a los derechos humanos, indudablemente que las autoridades encargadas de hacer estas investigaciones, como son los órganos jurisdiccionales, la CNDH, las comisiones estatales de los derechos humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los comités de derechos humanos, el Ministerio Público,
o la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de sentencias o de resoluciones o de recomendaciones, van a ordenar la reparación integral del daño a favor de una víctima y su reconocimiento de calidad de víctima. Por supuesto que existiendo ya esta sentencia, esta recomendación o esta resolución, quien debe de cumplir con la reparación integral del daño, pues es la autoridad federal, estatal o municipal que haya cometido las violaciones a los derechos humanos, o la persona sentenciada o quien haya cometido el delito. En caso de que estas que he mencionado no den cumplimiento a la reparación integral del daño, de ahí la importancia de que la víctima sea ingresada al Registro Nacional de Víctimas, que la Comisión Ejecutiva valide esa calidad de víctima y entonces, ante la omisión o ante el incumplimiento de la reparación integral del daño de quien cometió el delito, de la autoridad federal, de la autoridad estatal, de la autoridad municipal o del propio Estado, es que se activa entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de manera subsidiaria para reparar el daño a una persona que ha sufrido un delito o una violación a los derechos humanos. De tal manera entonces que esa es la importancia que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, puesto que es el ente que finalmente, ante el incumplimiento de quien deba reparar el daño, de manera subsidiaria lo hace. Pues bien, agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima cápsula de Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Muchas gracias.